¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren, vamos a comenzar con la realización de esta hermosísima muñeca unicornio, amigas. Quedó preciosa, está muy bonita y espero en verdad que se animen a realizarla junto conmigo. Se hace fácil, se hace rápido, así es que no se preocupen, la vamos a ir haciendo poco a poco sin ningún problema. La sugerencia es que utilicen los colores que a ustedes más les guste. Yo elegí estos colores que están viendo en la imagen. En un momentito más nos vamos a ir con todos los detalles de los materiales. Me gustó esta combinación de colores, pero ustedes pueden utilizar las combinaciones que más les guste, las que más les convenza. Es parte de hacer un unicornio o una muñeca unicornio que la verdad podemos echar a volar nuestra imaginación en cuanto a la combinación de colores. Muy bien, por ejemplo, el detalle que tiene arribita del vestido, eso se lo vamos a hacer por separado. Pueden ustedes, yo lo hice en blanco ahí en la parte de la cadera de la muñequita, ese detalle como de abanicos. Yo lo hice en blanco, pero ustedes lo pueden hacer, si así lo quieren, con cualquier color que corresponde a la faldita de la muñequita. Pero bueno, eso yo es a gusto y a elección de cada una de ustedes. Si quieren utilizar los colores que yo estoy utilizando, adelante. La verdad es que quedó preciosa nuestra muñequita unicornio, amigas. Muy bien, como siempre les pido de favor que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Que me comenten todo lo que quieran. Yo siempre estoy al pendiente de sus comentarios, siempre los respondo, y compartan. Les pido que antes de continuar con este tutorial den like, amigas. Tengo muchas vistas en algunos proyectos, en muchos de ellos tengo muchas vistas, pero no tengo los suficientes likes. Es lo único que les pido. Los tutoriales son gratis, están para que los vayan realizando a su paso, de principio a fin, pero sí den like, amigas. No saben cómo ayudan con ese pequeño detalle, dando me gusta a cada uno de los tutoriales. Así YouTube nos ayuda también para que los canales crezcan. Muy bien, las invito también a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podremos estar en un contacto más directo y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. También las quiero invitar, ya somos 3000 en Facebook y eso me tiene encantada. Poco a poquito ha crecido nuestra comunidad en Facebook. Entonces ahora también quiero invitarlas a que vayan a formar parte de Instagram. Ahí también vamos a poder estar en un contacto directo. Ahí podrán enviarme fotografías y comentarios. En Instagram busquen ustedes como Cometa Shop, así, Cometa Shop. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a Instagram y podamos estar allí también en esa red social en contacto. Muy bien, amigas, pues sin más por el momento, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a la hermosa muñeca unicornio. Amigas, antes de comenzar a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a nuestra hermosa muñequita unicornio, miren qué bonita está. Miren, quiero hacer una mención muy especial para una amiga que se llama Rosy Páramo. Ella es de aquí de la Ciudad de México, ella vive cerca de Villacuapa. Yo quiero agradecerle infinitamente por una aportación que me hizo. La verdad, estoy bien contenta. Me voy a ir corriendo a comprar materiales. El blanco, que lo hemos ocupado mucho últimamente, ya se me acabó, y algunos otros colores que necesito urgentemente. Así es que agradezco de verdad, Rosy, por tu aportación, que no saben cómo me ayuda para, como les digo, conseguir material y seguir compartiendo mis creaciones con ustedes. Ella me mandó fotografías de una Nezuko preciosa,
Me mandó también, está haciendo al Tanjiro, está haciendo a Tanjiro y le está quedando fabuloso. Voy a poner aquí una fotografía de su Nezuko para que ustedes la vean. Y bueno, mención especial a, nuevamente digo su nombre, Rosy Páramo. Muchas gracias por el apoyo al canal. Vamos a comenzar midiendo a la muñequita, amigas. Vamos a comenzar con eso. Me preguntan casi siempre cuánto mide. La muñequita la hicimos con el cuerpo base que tenemos en el canal, que si ustedes lo quieren buscar para que hagan sus propias creaciones, lo van a encontrar como cuerpo base de 24 centímetros. Tengo otro cuerpo base, ese es de 38 centímetros. Cualquiera de los dos ustedes los pueden utilizar para que realicen sus propias creaciones. Pero bueno, a la muñequita unicornio la hicimos basándonos en el tutorial de, más bien en el paso a paso de el cuerpo base de 24 centímetros. Pero si medimos a la muñequita desde el cuernito, mire, si lo medimos desde el cuernito hasta los piecitos, mide 29 centímetros, amigas. Mire, 29 centímetros. A veces nuestras clientas, nosotros vendemos las creaciones que hacemos y las clientas pues quieren saber cuánto miden, porque bueno, en la fotografía uno se puede imaginar cualquier tamaño. Es importante saber cuánto miden nuestras muñequitas para poder ofrecerlas si acaso es a la venta. Y bueno, también para nosotras cuando nos interesa realizarlo, igual estamos buscando un proyecto más grande y resulta que no es el que andábamos buscando. Muy bien, que es entonces de 29 centímetros. Miren, si le quitamos el gorrito a la muñequita, así quedaría, amigas. De esta manera quedaría, aquí ya como que se les despeinó un poco el flequillo, así quedaría el gorrito, se le puede quitar sin ningún problema. Vean qué bonita queda la muñequita. Ya se despeinó todita. Miren, así es como va a quedar. Vean qué bonito le luce el cabello. Ustedes van a poder dejarle el cabello tan largo como ustedes quieran, pero miren qué bonita se le ve combinado de varios colores. Si ustedes quieren poner el cabello de un solo color, también se va a ver hermosa, amigas. También se va a ver muy bonita nuestra muñequita. Vamos a ponerle el gorrito. Yo estaba todavía, el gorrito se lo pueden poner si quieren así, que se le vea un poquito de flequillo, o se lo pueden poner un poquito más abajo para que luzca más el cuernito, las orejas y las flores. Yo no me decidía, ya lo van a ver ustedes en los materiales. Yo hice estas 3 flores y en la cuarta flor que hice, que estoy ahorita a punto de mostrárselas, miren, es la que está aquí atrás. Esta flor la hice para enseñarles a ustedes, lo van a ver más adelante, cómo realizar las flores. Y bueno, no la quise desperdiciar y la puse en la parte de atrás. Ustedes si quieren solo poner aquí adelante, está muy bien. Esas ya son decisiones que van a tomar en el transcurso de los tutoriales. Muy bien, pues vamos a dejar a nuestra hermosa muñeca unicornio que nos espera aquí un momentito en lo que vemos los materiales que vamos a necesitar. Miren, amigas, en los tutoriales esto se me ocurrió al final, pero bueno, simplemente si quieren colocarla en la postura en la que ven, con la manita colocada en la boquita, nuestras muñecas no llevan, bueno, muchas de nuestras muñequitas no llevan boca. Esta muñeca unicornio no lleva boca. Sabemos que los amigurumis originales no llevaban boca. Pues la mayoría de las cosas de nuestro entorno evolucionan y muchas de nosotras ya hay muñequitas a las que les ponemos boquita. Y se ven bonitas también. Esta no tiene boca, pero miren, si quieren la postura de su manita en la boquita, simplemente van a hacer unas 2 puntaditas, ponen la mano a la altura de la boquita, 2 puntaditas y ya miren, ahí queda. Eso es todo. Muy bien, yo se me ocurrió ya que había terminado los tutoriales, se me ocurrió coserle así la boquita, pero miren qué bonita se ve y es muy sencillo, simplemente como les digo, 2 puntaditas, 3 puntaditas a la altura de la boca y listo. Y la verdad es que sí se ve bonita, ¿no creen? Sí se ve una postura muy bonita.
Muy bien, ahora sí vamos a dejar aquí a nuestra muñequita unicornio para que nos observe mientras vemos los materiales que vamos a necesitar para su realización. Una disculpa, ¿qué creen? Que al momento de estarle poniendo rubor en la carita se me manchó esta parte. Si alguien de ustedes sabe cómo la puedo limpiar, es solo este pedacito, cómo lo puedo limpiar sin mojar, sin tener que lavar toda la muñequita, les agradecería mucho el dato. Nunca me había pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez, y si ustedes me ayudan y me dicen cómo limpiarlo, se los agradecería infinitamente. Muy bien, entonces, aclarado el punto, parecen muchos colores los que vamos a utilizar, pero realmente es poco material de cada uno. Bueno, a excepción del cabello. No es tampoco material, sinceramente, viéndolo bien, no es tampoco, porque pues el cabellito sí lleva más, pero si ustedes deciden, miren, vamos a optimizar los materiales que tengamos a la mano. Si tienen poco de diferentes colores, pueden poner el cabello de un solo color, del color que más tengan, y de todas maneras se va a ver hermosa si le ponen el pelo, suponiendo de estos colores. Si se lo ponen rosa, azul, lila, verdecito, de todas maneras se va a ver bonito. Si quieren hacer estos cambios de colores, bueno, pues eso está bien. Entonces vamos a comenzar. Les decía que está hecha con base en el cuerpo base que tenemos en el canal. Entonces vamos a utilizar para el cuerpo esta hebra. Todo el proyecto lo hice en marca Sinfonía. Las que ya me siguen saben que a mí me gusta trabajar con la marca Sinfonía. Entonces, las piernas, los brazos y la cabecita la hice con este material de la marca Sinfonía, color carne. Así se llama este color en la marca Sinfonía. Sinfonía nos pide trabajar con un crochet de 3 milímetros. Espero que se alcance a ver allí. Un crochet de 3 milímetros. Yo utilizo crochet de 2.5 para que quede la puntada un poco más cerradita y tratar de que no se vea el relleno, y mucho menos que ese relleno se salga. Muy bien, entonces sería este color carne. Vamos a necesitar también, perdón si este ya no tiene la etiqueta, perdón, pero bueno, simplemente es color blanco. Aquí no hay pierde, no pasa nada. Vamos a utilizar este color blanco que va a ser para los calcetines, la ropa interior de nuestra muñeca unicornio. Con ese blanco vamos a hacer la blusa, este detalle si así ustedes lo desean, y el gorro. Muy bien, vamos a utilizar el color blanco para eso. ¿Qué más, amigas? Vamos a ocupar distintos colores. Aquí ya es a elección de ustedes. Miren, yo utilicé, por ejemplo, este verde, que es para la falda, el cabello y el detalle que tiene la muñequita en el gorrito. Se llama Aguafuerte. Muy bien. Recuerden que todo es marca Sinfonía. Vamos a utilizar también este color que se llama Orquídea. Es una especie de azulito, creo que en todo el tutorial le estuve diciendo azul, pero es un color orquídea. Es un tono hermoso, me gusta mucho este tono, y creo que le va mucho. ¿Saben qué? Me acordé unos dulcecitos que vendían antes aquí en México, no me acuerdo cómo se llaman, eran unas como pastillitas que tenían colores parecidos. Hasta me parece recordar el saborcito de esos dulces. Si alguien se acuerda, se los agradezco, ahí en los comentarios me lo dejan. Y había colores de este tipo, y esta orquídea me parece hermoso. Además combina con todos los demás colores que aquí decidí utilizar. Vamos a usar también el color rosa. Miren, amigas, es rosa tierno, así se llama este color. Con este color vamos a hacer los zapatitos. Muy bien, vamos a realizar parte del vestido. Vamos a colocar cabello de ese color y la flor de aquí del gorrito. Muy bien, amigas, miren, vamos a continuar. Vamos a necesitar también el color lila. Miren, aquí es color lila. Aquí está, amigas. Con este color igualmente es la suela de los zapatitos de nuestra muñequita. Vean,
parte de el vestidito, de la faldita más bien. Los detalles decidí ponerlos de ese color aquí en las manguitas, en el cuello, el pelo y una de las florecitas de el gorrito. Miren, muy bien. Muy bien, ¿qué más vamos a necesitar, amigas? Vamos a necesitar un poquitito de color amarillo mango. Ay, perdón, si se oyen ruidos, discúlpenme un poquito, discúlpenme. Vamos a ocupar un poco de amarillo mango. Si tienen color oro, también se vería bonito. Aquí, como les digo, se trata de optimizar los materiales que tengamos a la mano. El cuernito en color oro, si no tienen mango y tienen color oro, se va a ver fabuloso también, Entonces vamos a utilizar este color mango. Este es solamente para la realización de el cuernito. Si ustedes quieren poner un detalle, una florecita, un moñito en los zapatitos, yo creo que también con este color mango se vería muy bonito, Así es que bueno, para eso es el color mango. Me parece que en cuanto a hilazas eso es todo. Van a requerir una hebrita pequeña de color negro, amigas. Ay, no, bueno. Miren, una hebrita pequeña de color negro. Sinfonía consta de 6 hebras. Nosotros vamos a dividir en 3 hebras la hilaza de la marca Sinfonía. La estaríamos dividiendo en 3 hebras, y con esas 3 hebras que separemos, vamos a colocar las cejas de nuestra muñequita y las pestañitas. Si ustedes tienen hilo para bordar y no tienen hilo de o no quieren desperdiciar un poquitito, pues con el hilo para bordar está bien. Muy bien, es solo una hebra pequeña, ya que solamente es para las pestañas y las cejas. Muy bien. Vamos a necesitar, amigas, si ustedes quieren articular su muñequita, vamos a necesitar alambre galvanizado, que es como vean. Yo lo compré en una tienda de manualidades aquí en la Ciudad de México que se llama Fantasías Miguel. Allí yo lo compré, pero pues lo pueden comprar perfectamente en la tlapalería, incluso en algunas papelerías grandes también llegan a vender este tipo de alambre que es para manualidades. Es de un calibre mediano, o miren, si lo consiguen así, es calibre número 18. Alguna vez yo tenía la urgencia de conseguirlo. Espero que se note ahí como dice calibre 18. Alguna vez tenía yo la urgencia de conseguir, y en la papelería me dijeron que pues ellos lo conocían como calibre delgado, mediano y grueso, y corresponde a un calibre mediano. Muy bien, esto es para articular a la muñequita. Para nosotros poder manipular ese alambre, vamos a tener que cortar a la medida que necesitamos, y hacer algunos dobleces vamos a necesitar unas pinzas como estas. Miren, aquí tiene una especie de tijeritas, con ellas vamos a cortar el alambre, y con las puntas vamos a hacer unos dobleces que necesitamos. Entonces vayan consiguiendo sus pinzas. Seguramente las que trabajan conmigo ya las tienen a la mano. Una vez que tienen todos esos materiales, bueno, vamos a necesitar algo básico, que es nuestro crochet. Repito, en este caso yo utilizo el de 2.5 para que el tejido quede cerradito. Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad. Miren, estos son de 12 milímetros. Si quieren ponerle de 10 milímetros también se vería bien, pero a mí bueno, eso es ya a gusto y elección de cada quien. A mí me gusta que los ojitos se vean grandes porque siento que las muñequitas lucen más. Entonces, un par de ojitos con todo y sus seguros, amigas. Muy bien. Vamos a requerir también tijeras, relleno sintético. Vamos a necesitar cinta. Puede ser esta cinta transparente, puede ser cinta canela, puede ser cinta de aislar. Esta la vamos a necesitar para proteger las puntas del alambre y tengan ustedes la seguridad de que no va a ocurrir algún accidente. Si no quieren articular la muñequita, la sugerencia es que utilicen una barra de silicón, pero tiene que ser delgada porque el cuellito de nuestra muñequita es delgado. Hay silicón grueso y hay silicón delgado, necesita ser delgado. Cuando ustedes empiecen a elaborar el cuerpo de la muñequita, colocan el silicón y van avanzando en su tejido.
van a ir rellenando la muñequita poco a poco. Entonces, conforme vayan rellenando, su silicón va a ir quedando fijo. Al final, ya simplemente van a tomar una medida. Cuando ya tengan la cabeza, ya van a colocar la cabecita, se van a dar cuenta qué tanto le van a tener que cortar a el silicón para que quede articulada. A mí no me gusta tanto con silicón, la verdad, porque a veces se mueve la cabeza, no mucho, pero bueno, a mí no me gusta. No me gusta, tiene un ligero movimiento porque el silicón es un tanto flexible y como es del silicón delgado, no le queda del grueso. Entonces tiene cierto movimiento el cuellito que en lo personal no me gusta, pero si a ustedes no les importa, si creen que está bien, o sea, sí está bien, pero yo soy un poquito exagerada. Entonces, si pueden colocarle un palito, que no sea un palito delgado, amigas, porque con cualquier movimiento el palito se puede romper y entonces pues la cabeza ya se iría de lado. Necesita ser un palito más o menos del mismo grosor del silicón frío. Igual y hasta pueden poner unos 3, 4 palitos juntos de estos para brocheta. Nada más los pegan con la misma cinta para que queden los 2 o 3 palitos o 4 unidos y entonces ya pueden con ese colocar en el cuellito. Yo creo que 2 o 3. Porque ya 4 ya quizás quede grueso y no le quepa en el cuellito. Pero bueno, esas son sugerencias. Lo más fácil es hacerlo con la barra de silicón. Y la verdad no es que quede mal, pero pues a mí me gusta que quede un poquito más firme. Muy bien, después de todo este choro, vamos a necesitar también marcador de puntos. Si no tienen marcador de puntos, con cualquier hebrita pueden ustedes ir marcando las vueltas. Van a necesitar algunos alfileres, no muchos, amigas, algunos alfileres que en dado caso vamos a necesitar para cuando tengamos que pegar el cuerno tal vez, las flores tal vez. Yo preferí no usarlos porque como se pegan en el gorrito y pueden ustedes lastimarse un dedito, pero bueno, ténganlos a la mano por si acaso los necesitan. Y vamos a necesitar también un poquito de rubor. Miren. Solo un poquito de rubor. A mí me encanta amigas. Me encanta este tono. Es el que he estado utilizando. Lo vamos a usar para ponerle color a las orejas del gorrito. Miren. Y para las mejillas de nuestra muñequita unicornio. Se me estaba olvidando. Vamos a usar. Esto es opcional. Si ustedes no las quieren utilizar, no pasa nada. Vamos a utilizar este tipo de perlas plásticas. Así se llaman, perlas plásticas, son de, si no me equivoco, de 8 milímetros. Miren, me gustan mucho, amigas, porque tienen un pegamento muy, muy, muy fuerte, se adhiere perfectamente. Si tienen si ustedes sienten que se le puede caer, pues simplemente aparte colocan un poquitito de silicón frío o caliente con el que estén acostumbradas a trabajar, pero el pegamento que tiene es muy muy fuerte y es difícil que se caigan, amigas. Pero si no quieren utilizar este tipo de perlas plásticas, pueden utilizar de esas perlitas que tienen como un hoyito y ya nada más coserla con un poquito de hilo y poner una perlita, o con un poquito de material amarillo hacen ahí un anillito mágico de unos 3, 4, 5 puntitos y colocan en el centro de cada flor y también se vería muy bonito. Muy bien, me parece que eso es todo, amigas. Espero que no se me esté olvidando absolutamente nada. ¿Saben que van a necesitar limpiapipas? A la mano solo tengo este amarillo, no importa, yo los utilizo porque queda tan cerradito que ni siquiera se notan. Van a necesitar un limpiapipas, con uno es suficiente para articular los bracitos de la muñequita. Muy bien, cuando estemos en la realización del paso a paso ya les voy a decir cómo se va a utilizar. Muchas que ya han trabajado conmigo ya saben, con uno es suficiente porque pues los brazos de la muñeca son pequeños. Bueno, pues creo que ahora sí ya es todo. Me parece que ya no me falta absolutamente nada, pero si algo me llegara a faltar, pues bueno, en el transcurso de los tutoriales, conforme vayamos avanzando, pues vamos a ir viendo si algo hizo falta, pero creo que no, creo que eso es todo. Muy bien, amigas, pues eso es todo. Vayan por favor consiguiendo sus materiales. Los colores no necesariamente, vuelvo a repetir, son los que yo les estoy presentando.
utilicen los que tengan. Claro que si les gusta esta combinación, pues adelante. Muy bien, pues eso es todo por ahora. Les pido por favor que no se olviden que nos vemos muy, muy pronto. Cuídense mucho y bye, bye.